Asana Sikh. Bien. Vamos a ver acerca de un tema muy especial para que te despiertes de conciencia por siempre y no andes siendo esclavo de dioses, diosas, ni de nada ni de nadie. Que no seáis esclavo ni de Dios ni del Padre toda paternidad, menos de sus hijos, la energía crística, etérica, el Espíritu Santo, las energías virginales, o menos de sus hijos, los dioses, diosas, superhombres. Ya que acuérdate que ellos también jalan agua para su molino. Y a su vez, algunos de ellos, dioses, buscan esclavizar incautos, discípulos mismos. Entonces tú zafa de todo eso y sé libre por la libertad. Sea amigo de ellos. Ten una reverencia conscientiva. Pero anda tu reverencia al principal, al Padre de toda paternidad. O sea, deja del borreguismo, el como borreguismo. Ser consciente, para que no te esclavicen. Por medio de tus oratorias, oraciones, si lo haces de una manera inconsciente, te van a estar agarrando en el astral, mental u otras dimensiones y volviente como esclavo de ellos, de ellas, y vas a estar pactando con ellos, ellas, inconscientemente, por estar al alboroto emocional de oraciones. Acordémonos que Teófilo Bustos, maestro gnóstico nacido en Colombia y que luego fue a vivir en Venezuela, el hijo de sus padres físicos colombianos, aquel alma espiritual que vivió en ese cuerpo que le bautizaron como Teófilo Bustos, con su número de cédula tal, que luego le pusieron ya como ciudadano y todo aquello. Ese alma que vivió allí estaba caído espiritualmente, con todos sus aquelarres de un bodhisattva caído. O sea, sus defectos, posilges, egos, perezas, iras, codicias, y etcétera. Como todo caído espiritualmente. Era medio brujo también, borracho obviamente, como él mismo ya lo cuenta. Y a su vez en esas andaba en la vida, pero también tenía sus cosas positivas, ciertos poderes de curación, obvio. Y ya estaba matrimoniado y le llegó el conocer de la gnosis victoriana, la de Víctor Manuel Gómez Rodríguez y la del arcángel Samael Ameor de los cielos. Entonces pues comienza a estudiar los libros y comienza a practicar los 3 factores de la revolución de la conciencia: magia sexual, y bajo el mudra sin eyacular a seminal, prácticas de meditaciones de muerte posilge, para virtualizarse y hacer sacrificio por las demás personas para pagar sus propios karmas que tenía de esta y otras vidas. Entonces siguió su carrera iniciática de Dios. Aquel alma espiritual caído fue levantarse. Entonces siguió la senda iniciática, se hace pues ya misionero, obispo también de las iglesias gnósticas, llega a conocer a Víctor Gómez, el maestro ya en México, y a su vez le otorga parte de una misión allá en Venezuela, como abad de Lumen de Lumine. Ese monasterio, centro de estudios superiores, le ordenó abrir Samael Ameor a toda una cúpula de directivos de allá de la antigua iglesia venezolana. También estaba Julio Medina Vizcaín, Joaquín Amortehuí. Y a su vez, Teófilo Bustos era uno más de esa misión. Esas tierras van siendo adquiridas ya por la antigua iglesia de Víctor Gómez y los representantes ahí de Venezuela y la comitiva que ya hablamos. Rabolú y en parte Julio Medina Vizcaín. Bueno, el vicario de allá de Venezuela de la antigua iglesia consiguió los dineros con el pueblo y compraron esas tierras. Teófilo Bustos, como misionero que estaba por esos lados también, haya puesto pues su aporte económico, un bono, una caridad que hizo para ello. Bueno, al final, después de las peleaderas que se dieron después de la partida de Víctor Gómez, entonces al final Teófilo Bustos decidió hurtarse en parte de esas tierras, porque no eran de él, era de la antigua iglesia, y él se apartó de esa otra institución y se apartó de
Julio Medina Vizcaín y se apartó también de Joaquín Amortegui y al final se tomó esas tierras. Parte de esas tierras le pertenecía como bono que él dio, haya puesto sus 10, 20 dólares, 100 dólares en aquel bono que pidieron a toda la gente, comunidad de la antigua iglesia. Bueno, eso tenía como propiedad legítima de él. Pero a la vez el maestro pues los apartó a todos, Teófilo Bustos, y se cogió todas esas tierras para seguir la misión de él y la misión que le ordenó Víctor Gómez Rodríguez, el Bodhisattva de Samael Amparo de los cielos. Y así prosiguió. Y bueno, pues el maestro ya esas situaciones de hurto no lo arregló, porque no se escucha que fue a pagarle al vicario y al pueblo de la otra iglesia por haberse cogido él todas esas tierras. Era que reúna dineros y vaya y le pague para que arregle ese hurto, pues lógicamente, esos grados de hurto. Ahora también hay grados de hurto de parte de Teófilo Bustos por haberse tomado toda la misión de Lumen de Lumine, porque esa misión no le correspondía solo a él, sino era una cúpula de directivos que le ordenó Víctor Gómez Rodríguez que haga esa misión, y a él lo nombró abad, uno de los primeros abads. Bueno, entonces ahí tampoco arregló esa situación de misión con nosotros. Con Julio Medina Vizcaíno sí llegaba el maestro allá a Venezuela, pero a la vez tomó toda esa misión Teófilo Bustos. Entonces esas situaciones se generó karmas duros a pagar, pues, y ya lo pagaría también, o lo pagará después. Pero luego va compensando en parte todas esas situaciones, y bueno, va cumpliéndole a Víctor Gómez, y va expandiendo una misión a nivel de unos 35 países aproximadamente, Teófilo Bustos. Concentra ahí unas 75,000 personas hasta el año 2005, 43 de Acuario, unos 12 templos de misterio mayores en 12 países, y a su vez unos aproximadamente 1500 centros de estudio. Bueno, después se muere como se muere la gente, pues, porque es un hombre con grado de Dios, superhombre, pero igual le agarró la muerte. Terminó el maestro pues en una situación de silla de ruedas y una agonía fea, horrible, de casi un mes y más en griterío por los dolores que tenía en el cuerpo. Producto sería de sus karmas y karmas duros de estas otras vidas, y cierto tipo de inmolación hecho en ayuda a su pueblo gnóstico y en parte a la humanidad. Bien, al final se murió, ese cuerpo lo incineraron, un funeral, y según él, acuérdate que el maestro pasa sus velatorios y toda esa situación en Santana ya de Táchira. Bueno, según él, tenía una momia, eso deja pues ciertos pronósticos antes, y él era el mismísimo Judas Iscariote, según lo que él decía. A ver si eso es verdad o no, porque los dioses diosas se equivocan también. Bueno, según él era Judas Iscariote, el mismísimo Judas Iscariote. Y en esa vida ese cuerpo no es que se ahorcó, sino ese cuerpo pasó a una forma de momia viva. Y luego el Bodhisattva siguió naciendo en otros cuerpos, al final cayó espiritualmente y ya se levantó como vimos ahora. Entonces cuenta que con ese cuerpo de la momia hacía ciertos traspasos con ese cuerpo judaico que estaría ya en Jerusalén, en Israel. Y que con ese cuerpo va a resucitar, o ya debe estar resurrecto en el planeta. Aún no ha llegado por esta misión, no se le ha visto en 14 años que estamos. A ver si en otros lados hay testimonios que ya se ha aparecido. Bien, entonces parte de la historia de quién fue el alma espiritual que se llamó Teófilo Bustos. Ahora hay una enredadera que deja el maestro y un cierto falacia, mentira, magia negra, tipo brujería, tipo lo que tú quieras llamarlo, grados de locura, chifladez, que te dejó ensartando en los sesos y te dejó haciendo creer que dice que él era Lakshmi. Entonces ahí está en grado de chifladez, pues lógicamente el Bodhisattva. Ciertos egos de locura, esquizofrenias, paranoias, que hay que eliminarlos, y que el maestro pues ya lo eliminaría también. Y que todos mismos tenemos que destruir esos diablos, defectos psicológicos, que en la psiquis de todos hay, con
mínimas excepciones. Excepciones los que ya se ha eliminado esa situación. Bien, entonces el maestro te deja ensartando en los sesos, en la psiquis, sutilmente, son magos pues, que eres Lakshmi, te está haciendo creer en la mente, en tu psiquis, que estás estudiando las obras de Lakshmi. Pero esos 107 libros escritos, ¿por quién están escritos? Por Teófilo Bustos, el alma espiritual que se volvió un Dios cristificado, que encarnó ciertas energías de Christus Daimon de Dios y más, de Christus Lucifer de Dios, átomos, energías, pero está escrito por ese alma espiritual, no está escrito por el Dios Lakshmi de los cielos, ni por el divino Christus divino Daimon o Christus Lucifer de Dios. La mayoría de esos libros, en parte también son copias de otros autores. Y una parte de eso está escrito por Teófilo Bustos, el alma que vivió en ese cuerpo, el que se autorrealizó, el cristificado, que antes era borracho, era brujo, mago negro, y luego se hizo un cristificado, un Dios. El Bodhisattva porque fue ya maestro en otras vidas. Y una mínima parte, que será tal vez un 1%, estará escrito por el Dios Lakshmi de los cielos. Un Dios diosa. Cuenta que allí en la India fue pues la mujer de Vishnu. Un Dios. Entonces, despiértate por el resto de tu vida y por tus futuras existencias, porque esos escritos, ya sea las joyas del dragón amarillo y todos los demás libros, están escritos por Teófilo Bustos, el alma espiritual que vivió allí. Y obviamente ahí hay mentiras, verdades, magias negras, magias blancas, brujerías, hay también situaciones de mentiras, que eso te ha dejado también ensartando en la psiquis. Pero como las personas, discípulos y discípulas con excepción, están como enamorados, hechizados por el maestro, entonces están siguiendo a la falsa personalidad, mal manejo de virtudes y posibles egos que tenía Teófilo Bustos. Y eso andas creído que está tal vez dando gnosis samariana, estás dando la gnosis de Teófilo Bustos, la gnosis teofiana. Y también esos libros pues tienen un 1% guiado por Lakshmi de los cielos, un Dios diosa. Aquel Dios diosa entraba un tipo poseso blanco dentro de Teófilo Bustos y daba parte de sabiduría en conferencias y en escritos, pero mínimo. No es que el Bodhisattva estaba viviendo, no es que el Dios Lakshmi de los cielos estaba viviendo día y noche dentro de ese Bodhisattva, en ese cuerpo, allá en Venezuela, en esa montaña, o por donde andaba él. El Dios Lakshmi salía, iba a sus ocupaciones, pues. ¿Quién quedaba en ese cuerpo? Teófilo Bustos, el alma espiritual que ahí vive, el dueño de ese cuerpo. ¿Quién tenía la magia sexual con la pareja de él? Obviamente Teófilo Bustos, no Lakshmi de los cielos. Despiértate, despertémonos. Bueno, entonces, ¿por qué te deja haciendo brujería, magia negra, Teófilo Bustos? Porque él te deja firmando en esos libros como Lakshmi te deja firmando. Al dejarte firmando, él se cree Lakshmi, pues lógicamente. Él no te sincera que es un bodhisattva que le puso sus padres Teófilo Bustos y vivía en ese cuerpo. Sino él te deja ensartando en los sesos, en la psiquis, que todos esos libros y a la vez todas esas letras están escritas por el Lakshmi, Dios de los cielos. Y eso no es así, pues. Hay que ser más sinceros en conciencia consciente. Entonces ahí te dejo haciendo un tipo de magia negra para que andas creídote que todo eso es información del Lakshmi y que cuidado con zafarte un punto, una coma, una letra, una palabra que he dicho. Hay un montón de equivocaciones en sus libros, como ya vimos, magias negras, mentiras y etcétera. Entonces despiértese, pues lógico. Y hay copias de otros autores. Pero Teófilo Bustos también te matizaba como que te estaba dando la gnosis total samariana, ¿no? Él te dio la gnosis de él, la de Teófilo Bustos, y parte la gnosis de su padre espiritual, Lakshmi de los cielos. Y también dio dentro de su gnosis
la gnosis de Víctor Gómez Rodríguez y la gnosis de Samael Aumbeor de los cielos. Entonces pues hay que comprender todas estas situaciones. Ahora cuando vayas a un libro de él, entonces primeramente en tu cabeza, en tu psiquis, oriéntate que vas a estudiar un libro de Teófilo Bustos, no del Laxmi de los cielos, para que no andes enredado ni confundido, ni ande enredando a la gente. Entonces así va a discernir los errores que hay allí. Y a su vez comprende también que vas a estudiar en un tal vez 1% una información del Dios Laxmi de los cielos allí en esos libros. Entonces era que ponga pues en la pasta, escrito este libro por Teófilo Bustos, un tanto por ciento, por Laxmi, un 1%, y copias de otros autores, un tanto por ciento, e información samaliana y victoriana, otro tanto por ciento. Entonces ahí ese libro pues quedaba aclarado y no te dejaba ensartando las mentiras de él en la psiquis. Esas falacias tienen los dioses diosas, los bodhisattvas, para jalar agua para su molino, pues lógicamente, que crezca lo que tienen. Pero en medio de eso, la verdad sale a la luz y toma, ahí está, pues despiértate y aterriza. Bien, ahora la sabiduría de Teófilo Bustos, ¿de dónde la saca? De sus experiencias de él, viajes astrales, ¿qué más? Clarividencias, que subía a las naves de los extraterrestres, le llevaban a conocer otros sitios. Entonces es la gnosis teofiana, la de Teófilo Bustos, el alma que vivió en ese cuerpo. Y la de Laxmi, pues, un dios de los cielos. Entonces diferencia entre todo eso y vaya despierto por la vida. Bueno, ahora según él, está resurrecto, según las profecías que dejó. A ver que llegue a esta misión, pues, o a otra misión, y se presente de una manera simple, sencilla, Julano de tal, y bueno, ahí está, y es el maestro, pues, que nos dejamos orientar por lo más superior de él. No te estés dejando llevar por el ego, posilge, falsa personalidad y mal manejo de virtudes que tenía antes. Y ahora que está resurrecto, entonces ha de estar perfeccionando el manejo de sus virtudes. Acuérdate que los dioses diosas, con mal manejo de virtudes, ya los cristificados, infringen los 10 mandatos divinos, o a su vez dejan una sutil magia negra, salida de la virtud mal manejada de ellos, que impregna los sesos, la psiquis de discípulos, discípulas. Y si no te das cuenta de eso, estás dando magia negra a la humanidad. Estás dando la gnosis de Teófilo Bustos, su parte demoníaca, anticrística y de magia negra a la gente. Entonces eso tiene que despertarse para no caer en esas situaciones, sino dar la gnosis crística de Teófilo Bustos. El maestro no es que sea el Cristo, no es que sea el divino Daimón o Christus Lucifer mismo. Esas energías guían todo el planeta y los universos también. Y son parte de las energías del Padre de toda paternidad y parte de las energías del Espíritu Santo que rigen millonadas de infinitos universos. O sea, no vayas a estar creyendo que Teófilo Bustos es el mismísimo Christus Lucifer o es el mismísimo divino Christus Daimón de Dios. Él encarnó átomos de aquellas energías, como encarnó también átomos de la energía crística. Pero no es que sea Cristo. Cristo es una energía que rige millonadas de infinitos universos, y si toda esa energía de millonada de infinitos universos va a entrar dentro de un bodhisattva, lo desbarata, pues lo mata, lo acaba, lo despedaza. Los dioses en su cristificación, cuando encarnan la energía del Cristo cósmico, encarnan átomos de esa energía dentro de ellos, pues. Entonces son cristificados juniors o principiantes, ya cuando se terminan sus 3 montañas. Ellos luego tienen que entrar allá a los ahimsa, los absolutos, para a su vez perfeccionarse en la gnosis del Padre de toda paternidad y salir graduado de dioses, ya con título de masterado, pero que tienen que ir a practicar, creando universos, planetas, galaxias, cuerpos de reino mineral, vegetal, animal. Entonces tiene que perfeccionarse ahí, pues, y a ver ahí si ejercen su título totalmente. Y en medio de eso los dioses creadores de universo, galaxias, planetas tienen errores, pues. Mira alrededor del planeta Tierra un montón de asteroides, piedras flotando por ahí con peligro que te caigan ahí en la cabeza o en algún lugar del planeta. Eso no es pues de un planeta un dios perfecto o dioses perfectos, se equivocan.
O sea, si vas a creer que todo el planeta es 100% perfecto, despiértese. Hay imperfecciones que cometen los dioses diosas. Bueno, entonces ella tiene algo más claro y comprenda quién es Lakshmi de los cielos y quién es Teófilo Bustos. Pero a su vez ningún discípulo directo de él hemos corroborado hasta ahora que el padre espiritual de Teófilo Bustos es Lakshmi. Nadie cuenta que se ha salido de un grupo astral y ha estado ante el padre espiritual Lakshmi y también el bodhisattva Teófilo Bustos. ¿Por qué? Entonces eso, cuando ya salgas en cuerpo astral, anda, investiga directamente, pues en los libros de la ley divina, en los registros akáshicos tiene que estar claro, porque puede que tal vez no sea el padre espiritual Lakshmi de Teófilo Bustos, o puede que sí, lógicamente, pero hay que corroborar. Si eso es así, sencillísimo, sales en astral, tribunales de la ley divina, sí, acá este señor es el tercer padre espiritual de Teófilo Bustos, y acuérdate que Teófilo Bustos, ese alma, tiene también su segundo, los padres arcontes del destino. Y tiene también su abuelo espiritual, Keter, ¿quién será? Y a su vez, el padre de ese alma, llamado Teófilo Bustos, es tu padre, el mío y todas las millonadas de infinitos universos. Y Lakshmi es nuestro hermano espiritual y el padre, el primer padre espiritual de él también es el padre de dioses, diosas, cristos, universos y humanidades, padre tuyo, mío y de las millonadas de esencias, esencios de este y otras millonadas de infinitos universos. Entonces anda al principal para que deje la idolatría y dejes de estar adorando a hombres, superhombres, dioses. Víctor Gómez Rodríguez te ha enseñado idolatría, en parte, que adores a hombres, dioses, diosas. Las logias blancas está primero para él, no está el padre de toda paternidad. Desbarate esos falsos conceptos del maestro en tu cabeza. Primero anda al padre de toda paternidad, el creador, el gobernante de todas las millonadas de infinitos universos y el padre de nuestros hermanos, los trillonadas de almas, esencias, esencios de este y otras millonadas de infinitos universos. Anda al principal a que deje de ser idólatra. Ahora, si estás reverenciando primero a tu tercer padre espiritual, ¿quién es su tercer padre espiritual? El mío y de todos. Es un hombre. ¿Por qué es hombre? Porque creó los cuerpos existenciales del ser con magia sexual sin eyacular seminal en alguna vida, alguna existencia. Y a su vez desarrolló poderes, siguió sus 3 montañas iniciáticas, ve el libro de Víctor Gómez Rodríguez. Ahora es un superhombre porque desarrolló poderes y escaló en la senda iniciática. Pero es un hombre, pues. Entonces, si va tu reverencia primero a él, eres un idólatra. Porque estás reverenciando, adorando a hombres. Ahora, si vas a tus segundos padres, los arcontes del destino, ellos son hombres, superhombres, que viven allá en los cielos. Ellos son hombres, pues. Y cuando nacen, se mueren como los hombres. Mueren sus cuerpos, pero ellos viven luego allá en los cielos. Pero deje la idolatría, pues. Entonces Víctor Gómez te enseñó a que todo a tu tercer padre espiritual. Anda al primero, anda al principal. Supera esa situación. A ver si tu tercer padre espiritual está caído. Y tu madre divina espiritual también está caído. O la de uno. Ve el caso de Yahvé o Yahweh. Era un padre espiritual, un Dios cristificado. Y tendría su o sus bodhisattvas, hijos espirituales, a guiarlos en las sendas iniciáticas. Pero el tipo se destronó, eyaculó el semen, creó el posilgego y se desvió para las logias anticrísticas. Fundó la logia anticrística en el planeta. Él ahí está un padre espiritual caído. Ahora su hijo o sus hijos espirituales, bodhisattvas o no, estarán autorrealizados, puede que estén autorrealizados, o también caídos como su padre espiritual. El caso de Moloch, otro dios cristificado, padre espiritual, que se cayó. Otro hombre, superhombre. El caso de Lucifer, el caso de Satanás, y etcétera. Entonces, si te vuelves idólatra de tu tercer padre espiritual, primeramente, como te enseña Víctor Gómez Rodríguez, tu madre divina y padre espiritual puede estar caído espiritualmente, puede estar peor que tú en estos mundos. Entonces, ¿a quién vas a orar? ¿A alguien que está peor que ti? Más bien tienes que orar para ayudarle a que él se levante nuevamente al espíritu, pero tú no te vas a quedar embarrado con él. Tú tienes que seguir tu senda iniciática si quieres, con la práctica de Arca Coradí. Entonces, ¿a quién vas a orar? Se te acabó
tu padre espiritual porque está caído. Bueno, no se acabó porque sigue ahí, pero él es el tercero. Por eso lleva tu fe al principal, que no se cae jamás, pues. Ahora, si tu padre espiritual y madre divina está levantada al espíritu, ¿quién es? Un hombre, un superhombre que vive en los cielos, eso es todo. Que tiene errores, puede ser también un Dios cristificado, ya no tiene defectos, pero puede infringir los mandatos divinos por mal manejo de virtudes. O puede ser un Dios de los mundos nirvánicos que tiene egos y karmas. Según Víctor Gómez, el Padre espiritual es todo perfección, o sea, ya un cristificado debe ser un Dios total. Pero si cuentas en el planeta somos 7.000 millones de habitantes. O sea, estamos hablando que 7.000 millones de Cristos hay en los cielos cristificados solo de este planeta. Y eso no es así, porque ya te enseñan que la cristificación es como que vas a ser un general de ejército. No toda la tropa ni todo el ejército va a ser generales, todos pues. Principal, de cabeza. Entonces hay dioses, padres espirituales que ya viven en los cielos y les han asignado hijos espirituales. Pero ellos tienen aún karmas y egos, o sea, no son perfectos. Así como también te ha vendido que la ley divina es perfecta, no es perfecta, es imperfecta en parte. El Padre de toda paternidad la creó perfecta, ahí está con sus mandatos, el decálogo, etc. Pero sus hijos, los dioses, diosas, que son nuestros hermanos espirituales, algunos arcontes de la ley divina, pasa como acá, la política, caen en politiquería. Entonces hay leyes injustas que no sirven. Y eso está en los tribunales de la ley divina. Entonces la ley divina superior no es justa y perfecta como te vendió Víctor Gómez Rodríguez. Eso es mentira. Bueno, y así sucesivamente. Ve el caso de Belcebú, que también haya sido un padre espiritual posiblemente, pero se cayó espiritualmente. Luego recibió la gnosis victoriana y la de Samuel Ambeor y se levantó al espíritu. Los terceros padres espirituales también se caen. Por eso deja de ser idólatra, deja la idolatría para que no esté estrellándose orándole a un Dios caído y que te esté llevando por ahí a su mundo. Órale al principal. El padre espiritual, el tercero, tiene mucha situación de misticismo y mucha situación como de seducción. No se te presenta naturalmente, o ha llegado a tu casa, se ha sentado contigo a conversar, no, simplemente se te presentan cuando hay conveniencia, tu tercer padre espiritual. Entonces cuando ya estás poderoso, ya estás en la gloria posiblemente, ahí se te presenta, porque él también jala agua para su reino, para su molino. Entonces por eso no dependa tu felicidad de tu tercer padre espiritual, no dependa que tú seas feliz de los segundos padres, los arcontes del destino, y que no dependa tu felicidad del primer padre, padre de dioses, diosas, Cristos, universos y humanidades. Tú sé feliz porque él ya te hizo así, y así vive en ese cuerpo físico y desarrolla esos átomos de felicidad. Y no estés esperando que tu tercer padre espiritual te venga a ser feliz, o el primero, o tu tercera madre divina energética espiritual, o la energía crística, o el Espíritu Santo. Tú sé feliz porque ya te diseñó así, con átomos de felicidad. Y no dependas de los dioses, diosas, ni del Padre de toda paternidad, el primero, ni de los segundos, ni del tercero, ni de nada, ni nadie. Vive libre por la libertad, pero ten armonía con todos y todas, y aprende a ser amigo, amiga primeramente. A que no seas esclavo, pero vea usted. Bueno, ahí tienes el caso de Teófilo Bustos, que te quede claro por siempre este tema, para que en esta casa espiritual no andes con una situación de grados de chifladez, de locura, esquizofrenias, mentiras, y que estés impregnado por las magias negras, magias blancas, chifladeces de Teófilo Bustos, que tenía esos egos y luego ya los eliminaría, pues lógicamente, sino que tengas una gnosis teofiana de Teófilo Bustos clara, y que tengas una gnosis victoriana clara, y de Samuel Ambeor también una gnosis clara, y que sepas quién es tu primer padre espiritual, el padre de Víctor Gómez, de Samuel Ambeor, el padre de Teófilo Bustos, de Laxmi, el padre de las trillonadas de almos, alma, conciencias, esencias, de este y otras millonadas de infinitos universos existentes y en la tierra, cielos, infiernos y habitados esos mundos físicos, con excepción de algunas lunas. Queda dado. Mantra Om.
la concentración al corazón. Oh, oh, intuición, actívate, ábrete sésamo, ábrete sésamo, ábrete sésamo. La gnosis de Sucheta. Estás aquí en mi casa espiritual y te compartimos y te abrimos las puertas a que te integres en esta sabiduría. Aquí te damos que la gnosis de Sucheta. 7 principios copiados, copia y pega de otros autores aprendidos en la vida. Como es Arca Coradí, 3 factores de la revolución de la conciencia, que ya lo da en las religiones, que lo da Arnoldo Rungel el escrito, que lo da Víctor Gómez, etc. Y sus 4 bases para que organices tu iniciación. Esos 3 factores son, si quieres seguir tu carrera iniciática de Dios, diosa, nacer, magia sexual y Bajroli Mudra sin derrame, sin eyaculadera seminal. Te juntas en el acto sexual, disfrutas y te retiras en castidad, sin derramar el semen, o sea, no infringes esa situación que dice Levítico 15 en los libros hebreos. Te vuelves casto, magia sexual sin derrame de sémenes. Practica lo mejor desde la mayoría de edad con la o las parejas, que Dios te bendiga, con fidelidad, castidad, virginidad, en parejas pues de novios, enamorados, amistades tántricas, matrimonios, etc. Libérate, energetízate, Bajroli Mudras, masajes en los órganos creadores y te retiras sin eyacular seminal. Lo practicas desde cuando Dios, el que sabe más, ya te activó los órganos creadores y lo sigues a juventud y ancianidad. Practícalo una vez cada 24 horas, unos 15 minutos más o menos, y sube la dosis. Y te retiras sin eyacular seminal, tu varón, tu mujer. Hay otros Bajroli Mudras que ya veremos también, más profundos, más tántricos, más de manejo de energía. Morir, prácticas de meditaciones de muerte posible para que emerjas con virtudes divinas. Entonces siéntate, acuéstate, relaja el cuerpo, mente, emociones, pide asistencia al Padre y toda paternidad, a Dios, sus energías y jerarquías, a la Madre Espacio, Naturaleza Superior, Madre Tierra, tu tercer Padre Espiritual y Madre Divina Energética Espiritual, te guíen en esa meditación. Ojos cerrados, no te duermas. Entonces comienza a eliminar el ego pegagente, por ejemplo, ese ego que es de la cabeza legión de la ira. Haz una retrospección, ve cuándo has caído en esas situaciones, en esta, en otras vidas, sigue con un estudio y análisis de ese defecto, por dónde sale, qué personas sirven de tentación psicológico para que aflore ese demonio, qué sentir te trae. Es un estudio, un análisis de esa situación, ve con qué otros diablos se asocia ese diablo de pegar y continúa con una comprensión, te arrepientes de haber creado ese demonio, te liberta la energía crística, la energía de la Madre Divina, y virginales, entre ese demonio, tú quedas libre y tú también te libertas y ese demonio pasa a enjuiciar ante los tribunales de la ley divina de Dios. Luego, Dios, el Padre de toda paternidad, con sus energías y jerarquías, ejecutan, matan ese diablo, es lanzado por los mundos infiernos y reducido a polvadera cósmica. O si no hay en los mundos infiernos, la Madre Virgen, Hécate Proserpina, Cristo Satanás de Dios, lo destrozan totalmente y se muere ese diablo. Y tú quedas acá con tu virtud de calma, tranquilidad. Esa virtud aprende a manejarla sabiamente. En casos extremos, debido a muerte de tu cuerpo, tus seres queridos, entonces pelead, guerread, venced, eso es todo. Ve los ejemplos de los Cristos libertadores, cristificados gnósticos. Pero siempre sé calmado, paciente, sé humilde. Y aprende técnicas de los monjes de Shaolin, técnicas de guerra, técnicas de defensa personal, técnicas de manejo de armas y todo aquello para que estés preparado en toda situación de la vida, en paz o etcétera. Bueno, ahí tienes morir. Sacrificio, vas a hacer mucho sacrificio por las demás personas para tu propio beneficio, para que se genere dinero cósmico, dharma, con ello pagues a las buenas karmas o castigos de esta y otras vidas que se ha generado por su posible ego, y en vez que esté pagando con pie, con dedo, oreja, ojos, pague con buenas obras, le conviene. Después de pagar todos tus karmas, tienes que quedarte a tablas, sin deudas, con la ley divina de Dios, y luego generar capital cósmico, pues dinero cósmico. Entonces para eso, vaya y haga buenas obras para su propio bien. O sea, no se crea que la gran víctima que está en el gran sacrificio por la humanidad. No, es para tu propio bien, pues.
En el caso de los cristificados, ellos hacen mucho sacrificio por los demás, pero acumulan dinero cósmico para ellos. Se vuelven archimillonarios en dinero cósmico. Bien. Y con eso siguen haciendo milagros. Despertar, viajes astrales conscientes, nueva personalidad, siembra naturaleza e iniciación. Acuérdate del decálogo, los 10 mandatos divinos, que son lo que ha mandado el Padre de toda paternidad, su ley divina superior, y eso rige en universos, planetas. Y eso los dioses, diosas misioneros han tomado esos mandatos y lo han traído para las humanidades, como es Jehová, Ja o Alá, que es, acá lo llamamos Jehová, uno de los tantos hermanos, hombres, superhombres, dioses, hijo del Padre de toda paternidad, que lo difunde por medio del pueblo hebreo. Pero asimismo Krishna, Vishnu, Brahma, Shiva, Zeus, Samalambeor, Lakshmi, Daimon, Jesucristo, etcétera, lo difunden para la humanidad. Y nosotros, los misioneros, lo aprendemos y te lo compartimos también, pues. Son principios no de ellos, no de hombres dioses, superhombres, sino del Padre de toda paternidad, que emerge esa sabiduría de los Ains absolutos, y que los dioses diosas, cuando entran allá después de ser cristificados, entran a estudiar gnosis de él y salen graduados de dioses masters, Cristos Master, antes son juniors, y nos entregan esos mandatos. Y a su vez, pues lógicamente ya salen más perfeccionados para crear planetas, mundos, cuerpos, etc. Bien, ahí está la gnosis de Suichertá. De acá te compartimos también la gnosis amariana, la gnosis victoriana, la gnosis laxmiana, la gnosis teofiana y más gnosis, pues lógicamente. Alabemos a Dios, hermanos y hermanas. Acuérdese que cierto es que Teófilo Bustos, pues, fue el que construyó, con la ayuda del pueblo de él, ya la construcción de allá del Lumen de Lumine de Venezuela. En un inicio le ayudó Julio Medina Vizcaíno, pero a la vez el maestro Teófilo Bustos hizo mucho sacrificio junto con su familia para que ese templo se levante. Y ahí sí le tocó poner pues al maestro que ella parte de su esfuerzo, sacrificios, dineros, y pedir dinero a su iglesia, a su gente, a su pueblo, para que esa misión se dé. Y ahí la tienes. La misión que le ordenó Víctor Gómez Samalambeor. Paz inmerencial.